Salió el peine, señores, en la mañanera y esta es la verdadera razón por qué el periódico Universal y el Reforma están muy molestos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 4 de agosto del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente miércoles. Hace unos minutos en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra las pruebas de cuánto ganaban el Universal y el Reforma en publicidad en los gobiernos prianistas. Y bueno amigos, andan muy molestos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador les quitó cientos de millones de pesos que ahora no pueden ganar con este gobierno. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Participar en tu sección. ¿Me lo permites? Bueno. Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad el Universal y el Reforma. ¿Y por qué es su enojo con nosotros? A ver, préstame. El Universal con Fox, 274 millones. Con Calderón, 368 millones. Te podrás decir, es poco. El país tiene cerca de 2.500 municipios. El 80% de esos municipios tienen como presupuesto anual, cuando mucho, 50 millones. El 80% de los municipios de México. Y con Peña, pues se rayó. 1.450 millones. En total, el Universal, 2.092 millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso del Reforma, 292 millones con Fox, con Calderón 404 y con Peña 291. En total, 987. Se podrá decir, es poco, es la mitad de lo que recibió el Universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. ¿Quién sostiene al Reforma? Los bancos. Telmex, Oxxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones
de impuestos, que no pagaban impuestos, o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad. Pero este es el problema, además de lo ideológico, más que nada con el Reforma, que es como el vocero del conservadurismo en México. Es el periódico preferido de los conservadores. En el caso del Universal, no. Ahí no es tanto el asunto ideológico, sino la cuestión económica, ¿no? Pero en el caso del Reforma sí se vinculan las dos cosas: el dinero y la ideología conservadora. Ya hice mi aportación. Bueno, abrimos, nos quedó pendiente de ayer, no, un compañero. Por favor. Gracias, presidente. Gracias a la gente que lo ve, lo escucha dentro y fuera de México. Presidente, yo le voy a retomar el tema de la consulta del pasado domingo y también otro tema sobre la cultura de paz en México. Empezamos con el tema de la consulta del pasado domingo, donde pues de entrada la pregunta estuvo amañada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pareciera que fuera una pregunta de burlesque, porque estuvo a favor de los funcionarios, como decía ahí la boleta, corruptos, pero no decía nombres, fue muy ambigua. Fue a favor de la gente que robó, que saqueó al país, pero no a favor de la ciudadanía. Posteriormente, el INE, obviamente, hizo sus artimañas para poner pocas casillas. A mí me tocaba votar en cierto lugar y me mandó a una distancia de 40, 45 minutos con el afán quizá de no poder votar. Posteriormente, obviamente los medios de comunicación, los tradicionales que conocemos y conocemos bien, hicieron una campaña ardua para que la gente se confundiera y perdiera obviamente la fuerza que debería tener esta consulta, presidente. Yo le quiero preguntar cuál es el trasfondo de esta consulta, si los expresidentes desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto se van a quedar impunes sin ser juzgados luego de haber ejecutado diferentes masacres, saqueos, el Fobaproa. Y también otra cosa ahí, que su líder nacional de Morena pues no hizo el trabajo respectivo para ejecutar una campaña donde la gente se informara. El Fobaproa es un proyecto donde se saqueó el país y en 70 años no vamos a poder pagar esa deuda, presidente. En ese sentido, también en Morena está, pues ahora como diputada federal, la señora Patricia Armendáriz, filántropa chiapaneca, que obviamente orquestó y por supuesto abrió y cerró bancos del Fobaproa, y ahora Mario Moreno le da una curul en la Cámara Baja. Usted ayer hablaba de corruptos, de hipócritas, saqueadores. Patricia Armendáriz, ¿qué está haciendo en el Congreso con esas características? Yo quiero preguntarle cuál es el mensaje que le da a los 7 millones de mexicanos que acudieron a las urnas y que creen en un México de justicia. Pues el mensaje es que los felicito y les aplaudo. Son ciudadanos ejemplares,
y que la libertad no se implora, se conquista, y que recuerden el título del libro de Mandela, su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, la lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos. Se puede uno tropezar, se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr el triunfo, o caminar hacia el ideal, aunque no se alcance. La utopía es lo que nos permite caminar. Decía el gran escritor Galeano, recomiendo el libro, uno de sus clásicos, todos son buenos, pero el de Las venas abiertas, de América Latina, escritor uruguayo, decía que la utopía era lo que nos permitía caminar hacia un ideal, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la fraternidad universal, y que a veces se caminaba y se pensaba que ya se estaba por llegar y ese ideal se nos alejaba y teníamos que seguir caminando. Pero lo importante era caminar hacia el ideal, no solo conseguir que ese ideal o ese sueño se convirtiera en realidad. Entonces, ¿qué les digo a los que participaron en la consulta? Hay que seguir adelante, adelante, y actuaron muy bien, como muy buenos ciudadanos, y están desbrozando el camino, limpiando el camino para que se establezca en México una auténtica democracia, una verdadera democracia, que podamos crear entre todos el hábito de la democracia, porque por falta de democracia se han padecido de crisis económicas, de crisis de bienestar. Por la falta de democracia se estableció como forma de gobierno la corrupción. Por la falta de democracia se acrecentó la desigualdad económica y social. Por la falta de democracia se desató la violencia. Nada más piensen cómo luego del fraude del 2006, para tratar de legitimarse, el presidente Espurio declaró la guerra a la delincuencia. Y miren lo que ocasionó. Si hubiese habido democracia, si se hubiese respetado el voto de los ciudadanos,
no se habría actuado de esa forma y no se hubiese convertido nuestro país en un cementerio de fosas clandestinas, de desaparecidos, todo esto que estamos todavía padeciendo. Entonces la democracia es fundamental y qué bien que se quitaron la máscara algunos que se hacían pasar como demócratas. Me recordó lo que usaba antes el partido único, partido de Estado. Decía que no podía ganar la oposición porque la oposición de derecha era entreguista y se iba a subordinar a los intereses de Estados Unidos y que por lo mismo era válido el fraude. Le llamaron fraude patriótico. Y luego ya, con el tiempo, pues había que hacer el fraude porque yo era un peligro para México. Entonces ahora, intelectuales orgánicos, escritores, oportunistas, convenencieros, acomodaticios, justificando el que no era válido participar o tratando de justificar que no participara la gente en la consulta. ¿Cómo no se va a participar en una consulta si es alentar la democracia? Es alentar la participación de los ciudadanos para que sea el pueblo el que decida siempre. Pero bueno, todo esto es enseñanza y hay que sacar las lecciones, las enseñanzas de todos estos procesos. Pero votó casi 7.5 millones de mexicanos. Muchísimos. De esos, el 95-96%, si no me equivoco, votó por el sí para que se enjuiciara a los expresidentes o, por supuesto, también a funcionarios que hayan saqueado el país. Yo le quiero preguntar sobre ese tema. Entonces, obviamente la consulta pues no alcanzó para llevar a cabo un enjuiciamiento en contra de los expresidentes. Entonces, los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, van a quedar intocables después de la matanza de Atpeal, el Fobaproa, el saqueo, las miles de fosas. No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la consulta, aunque se hubiese logrado el 40% de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa. No era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo todo un proceso legal, como a cualquier otro ciudadano. La consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico. La justicia, siempre lo he dicho, no solo es castigar, la justicia es también prevenir, que no haya repetición, porque lo peor que se tenía en México es que robaban
y ni siquiera perdían su respetabilidad. Cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad. Eran intocables. No se les podía tocar al intocable, ni con el pétalo de una rosa. Ahora es distinto. Estamos viviendo, la verdad, un momento estelar en la vida pública del país. ¿Cuándo se había visto esto? Todo era a tole con el dedo. En el discurso se hablaba de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato. Pero era el discurso. Estos intelectuales orgánicos hablaban de eso. De corrupción nunca hablaron. Eso sí, estaba vedado el término, el concepto, la palabra. No aparecía en el discurso. Empezó recientemente junto con lo de la transparencia para simular, al grado, repito, que crearon el Instituto de la Transparencia, y la primera decisión que tomó el Instituto de la Transparencia fue declarar que el expediente de los que fueron beneficiados con condonaciones de impuestos se mantuviese en secreto. Y luego el expediente de Odebrecht también declararon que debía mantenerse en secreto. El Instituto de la Transparencia. Y crearon también el Instituto o la Coordinación Anticorrupción. Se aprobó en el Congreso. Se crearon incluso organismos, la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando hicieron todo eso, la corrupción no era delito grave, porque en el gobierno de Salinas modificaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Y estuvimos casi 30 años, bueno, ayúdenme a hacer la cuenta, desde 1994 hasta hace año y medio, 25 años, ¿no? 25 años sin que la corrupción fuese delito grave. Pero no siendo delito grave, de todas maneras crearon el Instituto Anticorrupción. ¿Quieren más simulación que eso? ¿Quiénes fueron los que hicieron todos? Pues el Reforma, los intelectuales orgánicos, los escritores que crearon toda esta corriente en favor de la honestidad, en favor de la transparencia, de la sociedad civil. Pura simulación. Presidente, hoy Fox se regodea, se burla de que la consulta fue un fracaso. Pero no Salinas se pasa entre Israel e Irlanda, porque obviamente es residente de esas naciones. Enrique Peña Nieto pues se la pasa en España, en Ibiza, en Gibraltar y por esas playas de Europa, y obviamente cobijado por la corona española. ¿Qué le dice
Yo insisto, la gente de abajo, la gente del campo, las camareras, los taxistas, la gente que cree en su proyecto, que está sedienta de justicia, está esperando ver a esta gente que los dejó en la miseria. Hay gente que se fueron a los Estados Unidos por falta de oportunidades, que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a la medicina. Y no es de ahorita, sino que eso se viene arrastrando desde hace años. Y usted sabe más, porque yo no lo vengo a contar aquí, simplemente se ve eso. ¿Cómo le decimos a esa gente que fue a las urnas y que hoy esos expresidentes se regodean y aparte pues en los periódicos de la sección ya no aparecen las secciones del jet set como antes, pero aparecen en sus yates, en cenas, con sus novias, sus novios, y México sigue sediento de justicia, presidente? Sí, pero se está avanzando y bastante, y lo más destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción. Ese es un triunfo del pueblo, de todos. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano. Eso es lo más importante. Sí, la segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Hace poco más de un mes y medio estuve en Costa Rica a invitación de la Fundación México Sin Fronteras, quien le entregó la presea Rogelio Fernández Güell a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por su investigación sobre este demócrata, libertador y discípulo del entonces presidente de la República, Francisco I. Madero. Se develaron 2 bustos de estos próceres de la justicia, la libertad, tanto de Costa Rica como de México. Y el eslogan de la Fundación México Sin Fronteras es por una cultura de paz. Hoy México sigue viviendo, por supuesto, pues las secuelas de los gobiernos anteriores, que no es una justificación de que porque nos dejaron un cochinero o un lodazal, nosotros no podamos remediar el mal. ¿Cómo le ayudamos los mexicanos de a pie? Porque seguramente los medios tradicionales no lo van a hacer, presidente. Fallece una persona y repiten 1000 veces, 3 veces, 5 veces en los titulares de los programas de Televisa, de TV Azteca, Milenio, El Heraldo, todos los días y todas las horas la misma nota porque pareciera que no hay información. ¿Cómo le ayuda al México de a pie? El México que quiere paz, el México que no quiere estar en los malls, pero que sí quiere estar en las aldeas arando la tierra. Esa gente que trabaja tras los volantes, la gente que vende aquí atrás de Palacio Nacional, porque ellos quieren vivir en paz. ¿Cómo le ayudamos para tener una cultura de paz para México? Bueno, yo creo que es muy bueno tu planteamiento, porque el conseguir la paz es asunto de todos y todos podemos ayudar. ¿Qué les pediría yo a todos los mexicanos? Que nos ayuden a fortalecer los valores culturales que tenemos en las familias, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, que se fortalezcan esos valores, que se exalten esos valores. El valor de la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No pudieron los corruptos con eso.
está ahí esa virtud, ese tesoro. Que nos ayuden a que se pueda salir adelante en forma honrada, con honestidad, como nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Eso es parte de nuestra cultura, la honestidad. Que nos ayuden mucho difundiendo la idea básica, rectora, de que solo siendo buenos podemos ser felices. Que nos ayuden en eso, transmitiendo eso a los hijos, a todos los familiares, la gente mayor, que nos ayude a fortalecer esos valores que ellos recibieron como legado de los antepasados, que se fortalezcan esos valores. Por eso, lo de la cartilla moral, que los que la elaboraron le pusieron guía ética para la transformación. Yo quiero que esa guía ética para la transformación se distribuya más, ya se entregó, pero que se tenga en cada hogar y que además se vaya actualizando con la opinión de todos, que todos participemos y que se tenga como una constitución moral en cada hogar y que nos ayuden a que se vayan fortaleciendo esos valores, sobre todo en la juventud. Eso es lo que yo pido, porque yo le tengo mucha fe al pueblo, conozco los valores que hay, la inmensa reserva de valores que hay en el pueblo de México, en el México profundo. Eso es lo que nos ha salvado siempre. Si no es por nuestras culturas, pues ya no existiría el país. ¿Por qué hemos resistido? Por esos valores. Hemos resistido a todas las calamidades, temblores, inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción, violencia, todo. Miren cómo estamos después de la pandemia. Sigue siendo dañina la pandemia, ha bajado por la vacunación, afortunadamente, el número de fallecidos, no hay tantas desgracias como las que padecimos, pero aún con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas. En la última encuesta que hicimos, se le pregunta a la gente cómo ve el futuro. Dice, vamos a salir adelante. Se las puedo mostrar. Dice, ¿cómo
está ahora? Mal. Pero ¿cómo piensa que vamos a estar después? Mejor. Ese es México. Esa es la grandeza de México. Entonces, si me dices, ¿en qué ayudan? En eso, en fortalecer valores, porque no solo de pan vive el hombre. Queremos bienestar material, pero también queremos bienestar del alma, porque si vamos a poner por delante lo material, pues eso no nos va a ayudar mucho. Claro, se está avanzando en lo material y vamos a salir de la crisis económica y todo, pero lo que tenemos que fortalecer más son nuestros valores. ¿Por qué fue la decadencia? Porque se hicieron a un lado los valores. Imagínense cuánto se padeció por la migración, cuánta desintegración familiar se produjo. Cuánto sufrimiento por la falta de oportunidades. La misma migración, el tener que abandonar los pueblos. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? De los 2.500 municipios aproximadamente, más de la mitad perdieron población. Y la gente se fue a buscarse la vida, pues a Cancún, al norte de Quintana Roo, a Vallarta, Nayarit, a Los Cabos, a las zonas turísticas, a las grandes ciudades del interior del país, a las zonas fronterizas. Pero hay municipios que tenían en 1980 3,000 habitantes, municipios pequeños, y que ahora tienen 1,500, porque la gente tuvo que salir. Entonces todo eso pues afecta tradiciones, costumbres, valores. Entonces tenemos que fortalecernos en lo cultural y también no estar pensando que es lo mismo la educación que la cultura, o que la educación es más importante que la cultura. No, la cultura es lo que viene de lejos y lo que heredamos, y son todos estos valores. Hay gente que son doctores científicos y que son clasistas, racistas, lo que no tienen nada que ver con las culturas originarias. ¿Cómo es la gente en las comunidades indígenas? Solidaria, fraterna, humanista. Se muere alguien y no tienen para el entierro y cooperan todos. Y va a haber velorio y no va a faltar el café, el pan, porque cooperan todos. Esos son valores, no el individualismo, ¿no?, que quería eclipsarlo todo, el individualismo y el egoísmo, el aspiracionismo. Claro que queremos que haya una clase media, pero una clase media humanista, fraterna, una nueva clase media. No es
ascender en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo. Eso genera muchos problemas. Hay sociedades así que han perdido valores y tienen graves problemas de descomposición social. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de temas de la consulta popular. Y bueno, amigos, dice que la mayor riqueza que tiene el pueblo mexicano es su dignidad, pues los corruptos no han podido con el pueblo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferraz TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles.